entre cardones y tunas, un chuchube modula un cantar de otro distante paisaje. Surge un concierto de besos, el mar que con viaje viene a la playa a besar. Los bujíes lloran el dolor de mi vida, muerte al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Los bujíes lloran el dolor de mi vida, muerte al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Bajo el claror de la luna, sobre las tibias arenas, entre cardones y tunas, un chuchube modula un cantar de otro distante paisaje. Urge un concierto de besos, el mar que con foliaje viene a la playa a besar. Los bujíes lloran el dolor de mi vida, muerte al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Los bujíes lloran el dolor de mi vida, muerte al esperar las caricias de un lejano amor que ha sombreado mi peregrinar. Y en la ruta que marca el destino sobre las arenas que esperan camino dolorosamente que alarga mi sombra sobre el medanal. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción de el portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo otro de esos temas bellísimos, bellísimos, maravillosos de nuestra música popular venezolana, como lo es Sombra en los Médanos, interpretado nada más y nada menos que por nuestro Jesús Villano. Bien, seguimos entonces promocionando la maravillosa, bellísima y muy variada música popular venezolana. Esta noche voy a estar conversando con el doctor Luis Fuenmayor Toro. Es rector de la UCB, es rector del CNE, médico y bueno, hombre de un agudo análisis político. Ya está por allí Luis Fuenmayor Toro y vamos a la transmisión para iniciar nuestra conversación sobre el panorama nacional con Luis Fuenmayor. Okay. Con los lentes. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Okay. Buenas noches, sí te escucho. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿Me muy bien. escuchas a mí? ¿Cómo estás tú? Bueno, aquí estamos. Creo que este teléfono tiene una mejor cámara que el anterior. No sé si qué te parece. Sí, se ve mejor. Aquí estamos. Tenemos muchas cosas que analizar en estos 60 minutos del programa, Luis. Lo primero, por supuesto, es que nos digas cómo observas el proceso que dicen se inició en México de diálogo, pero que muchos sabemos que se inició en Venezuela. Y México está dando la continuación. ¿Cómo observas este proceso? No te escucho muy bien, te escucho entrecortado. Y entonces no entiendo exactamente la pregunta. Te escuché entrecortado. Sí, que nos digas cómo observas este proceso de diálogo de México. Ok.
Ok, ahora sí lo escuché. Bueno, mira, este es un proceso un tanto extraño. Y digo un tanto extraño porque dos grupos políticos que juraban que nunca se iban a ver, conversar el uno con el otro, de repente aparecen conversando fuera del país, en México, sin dar explicaciones. Hubo quienes dijeron con los narcoterroristas del gobierno no se podía hablar, que no se podía hablar con delincuentes, que no se podía negociar con delincuentes. Y el gobierno por su lado decía, bueno, que cómo va a hablar con traidores a la patria, con pitiyanquis, etcétera, etcétera. Sin embargo, al final, ambos están conversando, pero no fueron capaces de explicarle a la gente, bueno, ¿por qué lo están haciendo? ¿Y por qué lo están haciendo en México y no en Venezuela? ¿Y por qué no permitieron que otros sectores de la oposición participaran? Pareciera que hay mucho secreto o mucho conciliábulo, digamos, entre ellos, que los lleva a no querer tener muchos testigos en relación con las conversaciones o los acuerdos a los cuales llegan. Pues. Esa es una primera observación en relación con el diálogo que se está dando en México. Independientemente que en lo particular uno quiere que cualquiera de esas conversaciones que se den, bueno, sean exitosas en función del bienestar de los venezolanos. Pero muchas veces ocurre que quienes dialogan, quienes conversan, no lo hacen pensando en la nación venezolana, no lo hacen pensando en el país, no lo hacen pensando en la población venezolana, en sus necesidades. Lo hacen pensando exclusivamente o en mantener el como sea, o el acceder, el tomar por la vía que fuere. Es decir, son conversaciones que no tienen como elemento central las necesidades de la nación, las necesidades del pueblo. Pero aún así, bueno, ojalá haya el mayor éxito y ojalá los resultados en algo favorezcan a la ruta democrática, en algo favorezcan al país a retomar la vía electoral y bueno, a retomar la normalidad que desde hace ya mucho tiempo no tenemos. ¿Tú te sientes representado por esos personajes que están allí, Luis? No, en absoluto, en absoluto. Yo no me siento representado en ese diálogo por ninguno de ellos. A mí me hubiera gustado que en ese diálogo hubieran estado presentes los miembros de la llamada, que lo que hemos llamado oposición democrática, que la llamamos de esa manera, a pesar de que sabemos que es muy heterogénea, ¿verdad? Y que los grupos allí tampoco iguales, ni el liderazgo es el mismo, ni todos tienen las mismas intenciones, ¿verdad? A pesar de eso, la llamamos oposición democrática para contraponerla a la oposición violenta, que desde hace 6 años viene ensayando, bueno, 6 años no, que tiene 2 décadas ensayando salidas violentas para el país. Por supuesto que a mí no me representa esa oposición, no me siento representado por ella, y el gobierno no es mi representante, es con el gobierno con quien voy a dialogar, es con el gobierno con quien voy a pelear, es con el gobierno a quien le voy a exigir. Pues el gobierno siempre tendría que estar, ¿verdad? En un diálogo donde uno esté, siempre tendría que estar. Y de hecho, la oposición democrática se sentó con el gobierno antes, cuando la oposición que actualmente está sentada, bueno, decía que no había que hacerlo. Y el diálogo de México depende bastante de lo que la oposición democrática en la llamada Mesa de Diálogo Nacional, que algunos descalifican llamando la mesita, logró e hizo. Así no les guste, pero ese avance que se dio en las conversaciones entre el gobierno y parte de la oposición venezolana ha sido
responsable de que hoy el gobierno y la otra oposición, la extremista, la violenta, la fracasada hasta ahora, digo yo, estén conversando. Ellos le deben eso a esta oposición. Ahora, fíjate, Luis, ellos se sientan allí, al decir de algunos, obligados por quienes los tutelan, en este caso los Estados Unidos, quienes pagan la nómina del G4. Se sientan allí no por convicción en principio de que ese es el camino, sino porque, bueno, quienes les pagan le dicen, usted tiene que sentarse, el juego cambió. Pero también han encontrado una manera fácil, una manera de no quedar tan mal, para zafarse de ese amigo imaginario llamado el gobierno interino. Llamado perdón. Gobierno interino. Dijiste llamado el gobierno interino. Ok, sí. Una especie de amigo imaginario. Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Esta es una vía por la cual ellos se zafan del mantra, del cese de la usurpación, etcétera, etcétera. Aquello que nos repitieron por 5 años consecutivos, dándole y dando, a pesar de que uno se les señaló muchas veces que estaban equivocados, que esa no era la vía. Entonces es una forma también de ellos de zafarse, de eliminar eso, de dejarlo en el pasado, tratando de tener el menor costo político. Y por eso es que no aceptan que se equivocaron. Pero todo el mundo sabe que se equivocaron, que no han debido actuar de esa manera, que si hubieran actuado de otra manera, esta situación estuviera ocurriendo en el país, ¿no? Entonces, la reunión se hace porque el gobierno entiende que para suavizar las sanciones tiene que conversar con los representantes de quien impone las sanciones en el país. ¿Quiénes son los representantes de Estados Unidos en Venezuela en relación con las sanciones? Bueno, precisamente son quienes están en este momento reunidos en México. Ellos son. Entonces, el gobierno sabe eso y por eso es que el gobierno se sienta a negociar con ellos. Es la única carta de poder que tiene esa oposición todavía. El requerimiento que le hace Estados Unidos a Guaidó, presidente interino o como líder de la oposición, pues porque para Estados Unidos, para la Unión Europea, etcétera, pareciera que no existe sino esa oposición. Por razón se sienta el gobierno. Y ellos se sientan porque los Estados Unidos, la situación cambió, tienen que sentarse, tienen que conversar y tenemos que llegar a algunos acuerdos. Es una conversación realmente con Estados Unidos, pero no hecha en forma directa, sino hecha a través de sus representantes en Venezuela, que son quienes están conversando en México con el gobierno nacional. Exacto. Y fíjate una cosa, la agenda que debería estar presente en ese diálogo, ¿qué elementos fundamentales debe tener? Ya evidentemente se suscribió un documento y hay 7 puntos allí, pero son todos esos los principales puntos que interesan en este momento al país. Hay algunos puntos que son, digamos, casi lógicos, que se discutan y sobre los cuales no debería haber mucha discusión y que dependen de la voluntad política del Ejecutivo y de que la oposición, por ejemplo, el respeto al debido proceso judicial. Bueno, eso es algo que no debería estar en discusión. El gobierno no está ahí respetando el debido proceso.
Entonces, él tiene que someterse al debido proceso, de tal manera que a quienes detenga, sean políticos, sean, digamos, ciudadanos comunes, tiene que darlos de acuerdo como la Constitución y las leyes lo exigen. Entonces, ese elemento debería estar prácticamente resuelto, han debido incluso en esa misma reunión. Así como de alguna manera resolvieron sacar a Freddy Guevara, porque lo sacaron, a Freddy Guevara lo sacaron de prisión, e incluso Maduro llegó a decir que podía ir a México a representar a la oposición. Me imagino que esa es una forma del gobierno sacar a Carlos Vecchio, porque el gobierno está objetando a Carlos Vecchio, y Carlos Vecchio no quiere renunciar a su supuesto cargo de embajador en Estados Unidos. Bueno, entonces el gobierno saca a Freddy Guevara y le dice, bueno, cambien a Vecchio por Guevara y lleven a Guevara, pero Vecchio no puede participar, porque es parte de un gobierno interino que la convocatoria incluso lo ha dejado de lado, pues. Los que están conversando no están conversando interino. Maduro y su gente no aceptaron ese tipo de cosas. Ahora, apartando estas cosas, esto es importante que deben tratarse, como son los problemas sociales, los problemas económicos vigentes. ¿Qué se va a hacer en relación con la hiperinflación? ¿Qué se va a hacer en relación de la moneda? ¿Qué se va a hacer en relación con la producción? Por ejemplo, la devolución a sus legítimos propietarios de todas las empresas expropiadas por razones politiqueras, porque no fueron expropiadas por, como dice la Constitución y las leyes, por interés, sino fueron expropiadas incluso muchas veces por simplemente querer expropiar a alguien, pues, ¿no? Entonces, porque ven todas esas fábricas, diría, vamos a decir, las que están improductivas, pues, las que no producen, ¿por qué no se la devuelven a sus legítimos propietarios? ¿Por qué llega a un acuerdo en ese sentido que mejoraría en forma importante la producción, por ejemplo? ¿Por qué no discutimos en relación con el problema de la vacuna, de la vacunación contra el COVID? Aquí Maduro está diciendo que habrá clases cuando el 70% esté vacunado, y dijo que habrá clases en septiembre, en octubre. Entonces, ahorita no llegan a los vacunados ni al 7%. Entonces, ¿cómo es eso que va a tener, si ahorita tiene 7%, dentro de 2 meses o mes y medio, va a tener 70% vacunados, por ejemplo? Pero bueno, Maduro es así. Acaba de hacer una declaración donde dijo, anótenlo, en 2025 todos los países latinoamericanos serán soberanos y no seguirán a Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dio a mesa, pues. Porque Maduro hace ese tipo de cosas porque no tiene ningún sentido de la vergüenza, pues. Él no tiene sentido de vergüenza. Y en Lance, a él no le importa después si se equivocó o no se equivocó, si dijo verdad o no, no le interesa. Él no se pone rojo por eso, pues, ¿no? Entonces, por supuesto que en esa agenda... Mira, te advierto una cosa, Luis, te advierto una cosa. ¿Sí? Todos los días, de lunes a viernes, que es este programa, a las 8 de la noche, Maduro deja de hacer todas sus obligaciones y se sienta a ver este programa. Ojo. Sí, bueno. Bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Esperemos que sea para bien, pues. Entonces, porque aquí las cosas pasan y uno no sabe si son para bien o son para. Esperemos que sea para bien, pero de todas maneras, la gente hace lo que debe hacer. Yo creo que la gente debe hacer, independientemente de cualquier cosa. Bueno, ahora, es claro que la agenda socioeconómica no está presente en el diálogo como debe estar. No generalidades, porque hay muchas generalidades, pero hay cuestiones estas. ¿Cómo es posible que tengamos ahorita un cono monetario y se vayan a gastar cientos de millones de dólares en unos billetes que, como el cono monetario nuevo, la reconversión, no está acompañada de ninguna otra medida? Dentro de poco esos billetes no van a servir para absolutamente nada. Ya la nación venezolana ha perdido suficiente dinero.
en billetes, porque bueno, siempre la inflación se los lleva por delante. Pues. Entonces, ¿qué no se discute sobre las zonas económicas especiales? De verdad, por ejemplo, porque es una de las propuestas del gobierno. No se discute sobre el Estado comunal, pues es una de las propuestas que el gobierno tiene. Entonces, bueno, yo creo que son cosas, hay elementos en la política, en la economía y en la sociedad, y en lo social que deberían estar en diálogo y no están. Y sobre todo, deberían estar presentes en el diálogo otros sectores. Y yo no soy de los que hablan, no, que si los campesinos, los obreros, los limpiabotas. No, yo no estoy hablando de ellos. Estoy hablando de otros sectores políticos que tienen, bueno, que son en este momento, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. Yo no entiendo eso que el gobierno negocia con una oposición, pero tiene acuerdos con otra parte de la oposición, pero no hay relación entre ambas. O sea que el gobierno negociar una cosa con la oposición en México que de repente sea contraproducente para los aliados opositores en Venezuela, por ejemplo, para esos que están en la Asamblea Nacional, para los que se enfrentaron con la oposición violenta y aguantaron todos los insultos de traición, etcétera, 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 que les hicieron de enchufado, bueno, todas las cosas que han dicho, pues, ¿no? Entonces, para mí, en ese sentido, pero la oposición que negocia con Maduro en México demuestra lo que es al ella no exigir que esté presente la otra oposición. La otra oposición, porque ellos no quieren reconocer, ellos quieren aparecer como únicos opositores. Oposición. No, ellos son una parte de la oposición. Y eso lo debe entender esa oposición, lo debe entender Noruega, lo debe entender México, lo debe entender la Unión Europea, Estados Unidos, lo debe entender el gobierno. ¿Verdad? También que ellos son una parte de la oposición. Que acordar con ellos cosas que no se acuerden con el resto no es factible tampoco, claro, si se quieren resolver. Sí, Luis, está bien, es cierto, pero hay una cosa, yo te diría, yo si en este momento fuera algún funcionario del gobierno, te diría, bueno, pero es que ese no es problema mío, eso es problema de la oposición, allá ellos, con sus divisiones, con su enfrentamiento, con su caerse a cuchillo entre ellos. A mí más bien me favorece eso, y todo lo que vaya en función, claro, de esa división es mejor para mí. Sí, al gobierno políticamente le dividida a la oposición. Y esta es una forma de mantenerla dividida. Eso se entiende. Porque al gobierno, si bien le interesa que haya elecciones y le interesa que haya cierta participación, tampoco le interesa mucho que haya una masiva votación, ni tampoco le interesa mucho la unidad opositora, porque unidad opositora y masiva votación, bueno, eso significa derrota del gobierno. Entonces el gobierno se maneja en ese, digamos, en ese escenario, pues, ¿no? Donde accede a cosas para garantizar que haya participación electoral y se den unas elecciones mejores que las que se dieron en diciembre, mejores en el sentido de la participación, pero logra impulsar las divisiones entre los distintos sectores de la nación para evitar la unidad, que incluso, vamos a ver Caracas, ¿por quiénes van de candidatos en Caracas para la alcaldía de Caracas? Bueno, el gobierno tiene una candidata que es la almirante bueno, ya no está, bueno, sí, ella era ex de Maniglia, pues, ella, que fue gobernadora en Lara y muy mala gobernadora, por cierto, en el sentido de que, pero no hizo nada y no terminó el periodo, sino se vino para acá, pues. Ahora, esa es la candidata del gobierno. ¿Cuál es el candidato de la oposición democrática? Hay 18. Yo no veo un solo candidato. Hay 18. Hay 18 precandidatos. 18. Entonces, y Vladimir Villegas, por ejemplo, que podía ser un buen candidato, al ver ese desastre de división, digo, bueno, aquí no están dadas las condiciones, porque si uno se presenta como candidato junto con 17 más, bueno, ¿qué crees tú que va a pasar?
que el gobierno va a ganar las elecciones, pues ya está. Y después no se pueden poner la gente a decir que es que el gobierno hizo trampa. No, no, no. Nadie puede alegar su propia torpeza como excusa, pues. O sea, los opositores, y no estoy hablando de la oposición violenta, pues. La oposición que está aquí, los partidos que están aquí en verdad, que deberían estar unidos, por lo menos en algunos sitios, escoger 10, 11 estados y unirse en esos sitios para darle una derrota al gobierno. Entonces, bueno, al parecer están jugando no sé a qué, porque no hay una división muy grande, y eso lo que va a llevar es a que el gobierno pues los derrote. Caracas, yo creo que Caracas no se va a ganar nunca, pues. Yo creo que Caracas la va a ganar el candidato del gobierno por cómo vemos la cosa. Y la oposición que está en México ayuda también a ese proceso. Cuidado si en México no hay también acuerdos entre el gobierno y esa oposición, bueno, para ayudar a ese proceso en algunos sitios. En algunos sitios. A lo mejor no le interesa mucho que nadie gane Caracas, porque él está pensando a lo mejor que él volverá en los hombros de yo no sé quién para ser el alcalde del alcalde mayor, pues desaparecida alcaldía mayor. Pues. Uno no sabe cuáles son, qué otros acuerdos políticos están negociando el gobierno con esa oposición que puede afectar a la oposición que está aquí. Precisamente que uno se pregunta qué está entregando la oposición, esa oposición, qué le está entregando al gobierno a cambio de. Eso no lo sabemos. Exacto, no sabemos. No sabemos qué entregará, porque, bueno, el gobierno tampoco es pendejo, ¿no? El gobierno sí da, no, espera recibir también. Muy lejos. El gobierno está muy lejos de ese pendejo. Sí. Yo creo que por eso fue que se fueron a México, porque estar en México les permite ese tipo de cosas que a lo mejor en Venezuela se filtran con mayor facilidad. Y entonces estaríamos conociendo que a lo mejor ellos me parece que no deben ser conocidas, pues. En todo caso, pues, esas conversaciones, bueno, firmaron un acta y ahora dentro de unas semanas vuelven, otro viajecito, otra gastadera de dinero importante, porque son delegaciones numerosas y no son delegaciones que se van a alojar en cualquier parte, sino en buenos hoteles, etcétera. Pero ojalá que de allí salga alguna cosa buena. Pero yo personalmente estoy muy no creo. Precisamente, Luis, te quería preguntar eso, sobre las expectativas reales que podemos nosotros tener y qué realmente podemos esperar que se dé de esas conversaciones. Yo creo que una de las cosas que puede dar es que esa oposición acepte que Maduro gobierna hasta el 2024, por ejemplo. Que acabe con el cuento de que tiene que irse ya para poder llegar a cualquier acuerdo. Y creo que en parte hay algo de eso en la posición estadounidense. Es decir, Estados Unidos creo que bueno, que se discuta a partir de 2024. Pues, vamos al 2024, Maduro llega al 2024 y entonces a 2024 donde ellos aspirarían que Maduro no se presente. Entonces no sé si eso lo están discutiendo. Ahora, eso no significa que no se pueda presentar Jorge Rodríguez, por ejemplo. Pudiera presentarse Jorge Rodríguez, que es a quien yo vería, digamos, más cerca de la posibilidad de sustituir a Nicolás Maduro, si es que Nicolás Maduro aceptara no presentarse. Yo creo que por allí debe estar la posición estadounidense. Buscar, Maduro termina su periodo. La Asamblea Nacional actual termina su periodo. Se acabó ese cuento de que esta asamblea es ilegítima. El cuento se acabó. Los gobernadores que se elijan, bueno,
terminarán sus periodos y centrar en el 2024. Vamos a tratar de lograr condiciones electorales mejores que las que existen actualmente, por ejemplo, para la elección presidencial de 2024. Por ahí pueden ir los tiros. El gobierno obtendría sus sanciones y eso le permitiría estos 3 años que faltan para llegar allá, le permitiría una gestión mejor que posiblemente los pondría en mejores condiciones también desde el punto de vista electoral para el año 2024, pues para poder enfrentar a la oposición en el 2024. Es la única cuestión que a mí se me ocurre, pudiera estarse discutiendo y pudiera tener, digamos, posibilidades. Eso, Ahora, digamos, todo diálogo de este tipo, y valga que las personas se tomen la molestia de investigar sobre los procesos de diálogo que se han dado en el mundo, eso sería importante para que a la hora de opinar, entonces, bueno, tengan bases sólidas, ¿no? Pero mucha gente no le gusta, le tiene inadversión a los libros, ¿no? De eso sabemos, sí, sobre todo muchos políticos. Son enemigos de leer algo que sea más largo que un tuit, ¿no? Así es. Entonces, así es. y los libros son mucho más largos. Todos estos procesos caminan por la cuerda floja, Luis. Estos procesos caminan por la cuerda floja y siempre están en peligro porque hay factores que pugnan en contra de esos diálogos, en contra de cualquier diálogo que se lleve a cabo. Sabemos que hay factores, por ejemplo, Venezuela es un factor que no está a favor, evidentemente, del diálogo, lo dicen todos los días, llaman a golpe de Estado, llaman a invasión, y otros factores que conspiran contra la posibilidad de que se haga un diálogo real, serio. Entonces, el diálogo siempre está en peligro. Y más aún con el desespero de algunos que al ver que el tiempo va pasando y no se van logrando lo que ellos quisieran que se lograra, entonces empiezan a lanzar misiles contra el diálogo y normalmente termina en que alguno de los dos patea la mesa. Eso está latente allí, eso pudiera pasar. Sí, por supuesto que pudiera ocurrir y además ya ha ocurrido en el pasado. No sería nada novedoso, ¿verdad? Sin embargo, creo que en esta ocasión el gobierno quiere llegar a algunos acuerdos. Realmente, también lo quería en Santo Domingo. Lo que pasa es que allí recibieron la orden, porque en Santo Domingo los acuerdos incluso, pues yo los leí, los que publicó Tal Cual, y los que publicaron últimas noticias, que eran los acuerdos que iban a firmar, y ambos coincidían, pues, y los acuerdos que iban a firmar, allí habían acuerdos que eran mejores que lo que el gobierno terminó aceptando en la primera discusión que hubo cuando se terminó el CNE de Tibisay y Lucena y vino el CNE transitorio, era 3-2. En los acuerdos de Santo Domingo era un 2-2-1, era 1, es decir, era un CNE mucho más imparcial, ¿no? Yo no sé si ese tipo digamos, de discusiones también la están haciendo en este momento, no para ahorita, sino pensando en una elección en el año 2024. No sé. No sé cuánto significa para el gobierno. Yo creo que significa bastante. De todas maneras, el que, bueno, le suavicen las sanciones. Porque es que incluso
lo que con las zonas económicas especiales, con todo ese tipo de cosas. Si hay zonas como están planteadas, le va a ser mucho más difícil de instrumentar, porque mucha gente no va a invertir pensando en las sanciones estadounidenses. Entonces, el gobierno quiere transitar esa vía, porque esa es la vía que ellos económicamente han concebido como la única vía posible o la mejor vía posible para el país en este momento. Bueno, entonces si quiere realmente transitar y está funcionando para eso, eso los hace también presionados en el diálogo, pues, y posiblemente aceptar cosas que uno pensaría que no le aceptaron a lo mejor a los partidos de aquí, a los partidos de la mesa democrática o a los partidos de oposición democrática que se sentaron en la mesa de diálogo nacional, bueno, porque no lo sintieron con el suficiente poder, ¿verdad?, como para darles cosas que yo necesitaba, pues. Entonces, también tú negocias con la gente en función del poder que tú crees que tienen. Y si el gobierno cree que en este momento el poder que significa tener a Estados Unidos y la posibilidad de modificar las sanciones es importante, que lo es, bueno, de repente el gobierno puede dar pasos que vayan más allá de lo que uno ha visto hasta ahora han dado. Ahora, claro, el G4 ya está intentando hacer ver que ellos doblegaron al gobierno y que lo obligaron a sentarse y que el gobierno con ese sentarse demuestra debilidad. ¿Es así? Bueno, mira, yo diría que sí en parte, pero también ellos también demostraron debilidad porque ellos no se querían sentar. Yo creo que se dio una situación en la cual dos grupos se dieron cuenta, ¿verdad?, que ninguno puede aplastar al otro. No lo puede aplastar. El gobierno no puede aplastar a esa oposición como le gustaría hacerlo. Y no lo puede hacer porque esa oposición tiene, bueno, un respaldo, una protección por parte de Estados Unidos, Comunidad Europea, etcétera, etcétera, porque hay unas sanciones por allí, etcétera. Entonces, el gobierno no los puede aplastar como les gustaría. Fíjate que con Guaidó hicieron un intento que sí, con su casa y su cosa, pero fue nada más un amago allí y al que se llevaron fue a Guevara, ¿verdad? Pero ahora a Guevara lo sueltan, y el mismo Guevara cuando lo sueltan tú lo ves, bueno, lo soltaron, él como que no sabía por qué lo habían soltado, porque yo lo vi en las declaraciones, bueno, no sabía cómo era la cosa, que era lo que habían, cuáles eran las limitaciones que tenía, después la supo, pues, que era una escarcelación, que tenían unas medidas cautelares, etcétera, pero lo soltaron, y ese cuento de que estaba enfermo y casi, esos son cuentos, pues, son cuentos para pero que eso es normal. Eso es normal. Todo preso político recurre a eso es normal. A decir que está mal de salud para tratar de influenciar. Eso es normal. No, y al gobierno también le interesa eso, porque el gobierno lo que dice, bueno, yo lo solté por razones humanitarias porque estaba mal de salud. Fíjese lo bueno que yo soy, pues no lo solté fue por eso, no lo solté por ningún acuerdo con la oposición, no fue que me obligó en la mesa de diálogo de allá de México, me obligó a soltarlo, sino lo solté, porque estaba enfermo, por ejemplo. Al gobierno también le conviene esa explicación de la salud, pues en el caso de Guevara, Luis, viendo el panorama, como dicen, viendo el bosque desde arriba, viendo el panorama más amplio, es temprano aún para afirmar que triunfó la política. Bueno, yo creo que la política de todas maneras está triunfando. Yo no puedo decir, no podemos decir a lo mejor triunfó la política, porque todavía no hay desenlaces. Tú puedes decir que Afganistán, por ejemplo, fue derrotada la intervención norteamericana y la política norteamericana en Afganistán fue derrotada después de 20 años. ¿Por qué lo puedes decir? Bueno, porque ellos se metieron contra el gobierno talibán y después de 20 años
se retiraron y los talibán son los que están ahorita controlando totalmente Afganistán. Entonces, fracasaron. Ahí tú puedes decir, la política americana en Afganistán fracasó, no hay duda. Como lo podía de Vietnam, también fracasó. Entonces, porque son hechos, son desenlaces. Nosotros todavía no hemos llegado a ese desenlace. Estamos en un proceso de distintos desenlaces donde las salidas políticas están ganando espacio. Aquí no hay duda. La elección de noviembre, con todo y lo que tiene, digamos, todas las quejas que uno tiene en relación con el comportamiento de la oposición, con todo y lo que uno ha dicho, que no quiere votar por cualquiera. A mí no me gustaría votar por el primer sinvergüenza que me ponga para ganarle al gobierno. Pues entonces, yo no voy a votar por el primer sinvergüenza que aparezca. Yo soy el candidato, vamos a ganarle a la almirante. Vamos al almirante en Caracas, vota por mí, y porque yo soy el único que le puede ganar. A mí no me gustaría verme en esa disyuntiva, y posiblemente no la aceptaría, pues, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de otros sitios donde tenemos quejas bueno, hay sitios donde la cuestión se va recomponiendo, ¿verdad? Yo me imagino que en Táchira, y eso que no es una persona de mi devoción, por decirlo así, la gobernadora del Táchira, pero hay unas cosas como para que se quede como gobernadora del Táchira, por ejemplo, y esperaría que se quedara como gobernadora del Táchira. Y yo creo que en Lara Henry Falcón debería quedar. Me gustaría que ganara, y creo que puede hacerlo, Américo de Gracia en Bolívar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso significar que yo le estoy dándole carta blanca o un cheque en blanco a todos esos candidatos para que hagan lo que hagan. No, los veo como candidatos que pueden garantizar la unidad por ciertas cosas y que pueden eventualmente ganar y derrotar al gobierno. Ahora, yo no creo que al gobierno se le va a dar una derrota enorme en estas elecciones de gobernadores, no, pero ojalá se ganaran 8 gobernaciones, por ejemplo. Fíjate que te pongo 8 de 23. ¿No? Mira, pero poniendo la realidad es muy dura. La realidad es muy dura, y la realidad llevó a estos dos factores a sentarse hoy, a dejar sus tonterías, su fantasía, y a sentarse a dialogar por necesidades, ¿no? Por necesidades de ambos. Ahora, la realidad es que al día de hoy, por el camino que vamos y la cantidad de candidatos que hay y el no consenso de candidaturas unitarias, nosotros no solamente no vamos a ganar 8, sino que podíamos perder las 4 que tenemos, las 4 gobernaciones que tenemos y las 32, creo, alcaldías que tenemos. Al día de hoy, bueno, por el camino que vamos, pero una cosa, vamos a hablar del 22 de noviembre. Yo coincido contigo en que por la vía que vamos se puede perder. Yo no me digo vamos a perder, porque yo tampoco me siento representado por esos gobernadores. Yo no me siento, o sea, yo no apoyé a Lady Gómez. Yo no estaba con Lady Gómez, ni estaba con de Mérida, ni con el de Anzoátegui, ni tampoco con Guanipa en el Zulia, ni con Velázquez en Bolívar. Digamos, ellos eran candidatos con los cuales yo personalmente no estaba, ¿verdad? Entonces no me siento representado por ellos. Entonces yo no digo vamos a perder, no me siento perdedor en ese sentido. Yo creo que el gobierno va a ganar esas gobernaciones, pues. El gobierno va a ganar unas gobernaciones que no tenía. Eso es lo que está pasando. La división opositora, el no buscar candidatos adecuados, el continuar con esa quería barata de siempre, el tratar de repetir los candidatos 1000 veces, pareciera que no hay nuevos candidatos en muchos casos. Bueno, eso va a llevar a que el gobierno gane, y allí de repente puede ganar hasta parte de las 5 gobernaciones que perdió, y cuidado, y gana también algunos de estos municipios que hasta ahora no había ganado nunca, pues, como son Chacao, Baruta, Los Alias, esos municipios del este de Caracas, ¿verdad? Puede ganarlos el gobierno. Ahora,
Yo creo que de todas maneras, ahora, eso en relación, inclusive si pasa eso, si pasara eso, la política de todas maneras ha avanzado porque, bueno, Por eso te digo que nos toca analizar los posibles escenarios del 22 en adelante. así es, la política ha avanzado y lo que hay que tratar de que siga avanzando la política. Yo, por ejemplo, creo que montarse como algunos están pidiendo en el revocatorio para el año 2022 es un grave error. Yo creo que eso es un error, ¿verdad? Porque, primero, vamos a ver cómo salimos de estas elecciones de gobernador, que son más fáciles de ganar que ganar un revocatorio, porque en el revocatorio ya 7 millones de votos, pues, ¿no? Y no sé si estaremos en capacidad de movilizar toda esa cantidad de gente, pues. Entonces, y si el gobierno gana un revocatorio, no pierde las elecciones en el 2024, no las pierde, la gana. Entonces yo creo que montarse en un revocatorio, como está propugnando alguna gente, pues el MBI está con el revocatorio y el revocatorio. A mí me parece que eso es un error. Además, no hay ley del revocatorio. La discrecionalidad del Consejo Nacional Electoral para decidir cosas allí, porque no hay ninguna ley del revocatorio. Entonces yo creo que de eso hay que olvidarse y trabajar en función de una unidad con un candidato para el 2024, por ejemplo, y tiene 3 años para eso, para hacer Fíjate una cosa, consulta. fíjate precisamente, Luis, imagínate que hipotéticamente logremos convocar la oposición o un sector de la oposición logre convocar en el 2022 al revocatorio, que el gobierno no se lo eche para atrás, que se dé lo del revocatorio y que incluso lleguemos a esos 7 millones de votos y ganemos el revocatorio. En 30 días se tendría que convocar a elecciones presidenciales. ¿Quién sería el candidato? Van a pasar los 30 días y no se va a tener a un candidato único y unitario. Entonces volvería fácilmente a ganar el chavismo. Eso es de cajón. Así es. Sí, es más, ahorita uno no puede decir que la oposición va a lograr un candidato único en el 2024, dentro de 3 años. Bueno, mucho menos vas a tener un candidato único después que revoques a Maduro, si es que llegas a revocarlo, pues entonces no lo vas a tener, pues. Es que la gente no piensa, la gente aparentemente se deja llevar simplemente por sus deseos, su visceralidad, no trabaja con la cabeza, sino trabaja con los sentimientos, pues con los intestinos o con el corazón, como quiera decirlo, pues, pero no trabaja con la cabeza, que es como debe trabajar. O con el desespero, o con el desespero, que es un mal consejero. Así es. Mientras que el gobierno sí trabaja con la cabeza. El gobierno sí piensa y hace sus cosas. Y en eso el gobierno es bueno. Si el gobierno le metiera esa inteligencia y esa sagacidad y esa dedicación a resolver los problemas de sociedad venezolanos, posiblemente haría un mejor gobierno que lo que ha hecho hasta ahora. Porque ellos, cuando se empeñan, son buenos. Así como cuando los cuerpos policiales encuentren rápidamente, porque el delito fue contra un funcionario del gobierno, ¿verdad? Ahí sí trabajan bien. Bueno, igual sería si el gobierno se pusiera realmente a trabajar seriamente para resolver el problema de la vacuna, para resolver el problema de la inflación, para resolver el problema de etcétera, etcétera. Luis, me voy a salir de la política y voy a aprovechar tu condición de médico y sé que estás al día con esas informaciones para preguntarte sobre la vacuna y preguntarte específicamente lo siguiente. Fíjate, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la primera dosis de la Sputnik 5, de la rusa, y estoy esperando por la segunda dosis de esa vacuna que no ha llegado al país, que no se sabe cuándo va a llegar y si va a llegar. Entonces mucha gente
se pregunta que si será posible colocarse una segunda y tercera dosis, en este caso, de la vacuna que sí existe, que sí hay, que es la china. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Sí, ¿Hay algún estudio sí, que cómo no. contradiga esa posibilidad? Yo estoy en la misma situación tuya. Yo me puse, a mí el 26 de julio me tocaba la segunda dosis de la Sputnik. Yo tengo puesta la primera dosis de la Sputnik. ¿Eh? Entonces, el 26 de julio me tocaba la segunda dosis, pero no había vacuna. Entonces, los 3 meses se me cumplen el 26 de septiembre. Es decir, hasta el 26 de septiembre yo tengo posibilidad de ponerme la Sputnik y tener el mismo resultado que si me la hubiera puesto al mes que me puse la primera. El mismo resultado. Lo que yo he averiguado es que aparentemente sí llega, sí va a llegar. Llegó a Bolivia y sí. Bueno, yo lo que haría yo lo que voy a hacer es, yo espero que llegue y espero ponerme mi segunda dosis de la Sputnik. Pero si no llegara o si no quiero esperar, perfectamente me puedo poner la primera dosis de la China y a los 15 días, 3 semanas me pongo la segunda dosis. O si me voy para el exterior, me pongo la de Pfizer, o me pongo la de Moderna, o me pongo la de Johnson Johnson. Hay ninguna contraindicación para hacerlo. Al tú tener la primera dosis de la Sputnik, por ejemplo, contra la variante Delta, tu protección está al 30% contra la variante Delta. Mientras que si tienes las dos dosis Sputnik, la protección contra la variante Delta estaría 89-90%. Es decir, que las dos dosis de la Sputnik protegen contra el contagio, contra la variante Delta. Sola dosis, no. Una sola dosis te protege, pero te protege mucho, mucho menos. Es salir un trabajo en el New England Journal of Medicine que señala exactamente esto que estoy señalando. ¿Qué te recomiendo ya personalmente? Espera la tercera dosis. Perdón, espera la dosis de la Sputnik. Espérala. Pasó el y no te lo pusieron. Bueno, entonces, pues, perfectamente te ponen la Sinopharm o la Sinovac, que es China que viene. Yo prefiero la Sinopharm porque tiene una efectividad mayor que la efectividad de la Sinovac. Pero no hay ningún problema en ponérsela, pues, en ese sentido, ningún problema. Luis, ha pasado, podemos decir que ha pasado el peligro, hay mucha gente relajada que ya no está respetando las normas de bioseguridad, que ya ni siquiera está usando el tapaboca. ¿En qué etapa estamos? ¿Faltan años todavía para salir de esto? ¿Qué dice la comunidad científica al respecto? No, no hay, digamos, el porcentaje de vacunados en Venezuela es muy bajo. Es muy bajo. Incluso el que está un poco exagerado es bajo también. Sí, no hay en este momento protección por vacunación. No existe. Protección por vacunación. Los que se vacunaron están protegidos, pero digo, la pandemia no por esa vacunación, porque para la pandemia estar en retroceso, tendría que vacunar al 70% de los susceptibles. Y no están vacunados el 70% de los susceptibles. Entonces, la pandemia no está en retroceso. No hay que bajar la guardia. Fíjate lo que está ocurriendo en Israel mismo, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es que, bueno, hay un rebrote porque como las vacunas, hay variantes que son variantes nuevas y son variantes algunas más contagiosas. Bueno, al tenerte una variante de esas más contagiosa, se contagia. Y al haber gente que no está vacunada, se contagia y se enferma en forma grave, pues. Porque es que la vacuna te previene el contagio, es verdad. Tú te contagias menos si estás vacunado, pero te contagias. Te puedes contagiar. Tú te enfermas menos si estás vacunado, pero te puedes enfermar. Tú te enfermas menos gravemente, o sea, no te tienen que hospitalizar si estás vacunado.
porque la enfermedad que te da, la infección que te da es es más suave y la mortalidad es mínima. Las curvas que hay mundiales donde comparan vacunación con mortalidad son clarísimas, pues. Aunque las vacunas no hayan reducido mucho la pandemia, la mortalidad la están tirando a cero. ¿Por qué? Bueno, por lo que te estoy diciendo. El que está vacunado puede contagiarse, puede tener la enfermedad, pero no se hospitaliza, no tiene enfermedad grave, no se hospitaliza, no lo intuban y no se muere. Entonces las vacunas son eficientes y hay que usarlas y hay que protegerse con ellas, pero mientras no se llegue a vacunar a un porcentaje de la población importante, no puedes dejar de usar el tapabocas, no puedes tener reuniones festivas, bueno, como se hacían antes. No te puedes comportar como te comportaba antes de la existencia de la pandemia. No debes hacerlo, peligro para eso. ¿Y por qué vemos que gobiernos de mismo Israel, en España, están en una especie de retroceso, de adelanto y retroceso? Porque entonces liberan a los ciudadanos de andar con la protección del tapabocas, se incrementan los casos y entonces vuelven otra vez a implementar esta medida. De hecho, quienes creo que hasta ahora han sido más rigurosos es en Francia, ¿no? Que están exigiendo prácticamente casi ya obligatorio la vacunación de las personas, ¿no? Sí. Lo que pasa en Europa y pasa en Estados Unidos es que el tema de las libertades individuales es muy fuerte en esos países. Entonces, se considera que la gente tiene derecho a no vacunarse, por ejemplo. Fíjate que en Estados Unidos acuden al mecanismo capitalista para lograr que la gente se vacune, ¿eh? Les pagan $100, sitios de hasta $200 para que la gente se vacune. Les dan cosas, es decir, hacen una serie de cuestiones para buscar que la gente se vacune. Porque ellos no aceptan. Ya los franceses en ese sentido se están poniendo un poco distintos, están comportándose un poco diferente. Que las vacunas la vacunación debería ser compulsiva, debería ser obligatoria. Porque no se trata de bueno, mira, yo quiero si me dio el tratamiento con quimioterapia, no me lo pongo, está bien, no me lo pongo, ¿no ves? Porque yo decido no sufrir los efectos secundarios de la quimioterapia y los últimos meses de mi vida tranquilo, sin vómitos, sin diarrea, sin que se me caiga el pelo, y eso lo decido yo y ya está, porque además el que se va a perjudicar, el que se va a morir soy yo, no se van a morir los que están al lado mío, los que me están viendo. En el caso de las enfermedades infecciosas la cuestión es distinta. Alguien me decía, es que yo quiero lanzarme en paracaídas, ¿verdad? Me lanzo en paracaídas y me mato, y qué importa, ese es mi problema, ¿sí, verdad? Siempre que no le caiga a nadie encima. Pues si tú te lanzas en paracaídas y le caes a alguien encima, entonces, y matas a otro, eso es otra cosa. Pues eso es lo que pasa con la vacuna. Cuando te vacunas, no es un problema individual tuyo, sino es un problema colectivo. Tú estás poniendo en peligro al resto de la población. Por eso es que las vacunas siempre han sido obligatorias, y en Venezuela lo han sido. En Venezuela han sido siempre obligatorias. Es obligatorio un niño y tiene las vacunaciones, los meses en los cuales tienes que ponerle la vacuna contra la toferina, contra la viruela, contra el sarampión, contra la parotiditis, contra todas las cosas, todas las enfermedades infecciosas, contra el polio. Eso es obligatorio hacerlo, porque si no se contagia y hay epidemias, etcétera, etcétera. Pero con el COVID pasa exactamente lo mismo. Y por eso es que Macron en Francia dijo, bueno, está bien, el que no quiere vacunarse, que no se vacune, pero no puede salir de su casa. Punto. No va a salir de su casa porque va a contagiar a los demás. Eso es un elemento que la vacunación debe ser compulsiva, porque tú no estás protegiendo nada más al individuo, tú estás protegiendo al colectivo, a la sociedad. Y así como estás protegiendo a la sociedad. Ya para finalizar, ¿tienes alguna estadística, sabes de alguna estadística de consecuencias directas mortales o
o consecuencias significativas por colocación de vacunas en las personas. ¿Has visto alguna estadística al respecto? No. No existe ni con la AstraZeneca. La AstraZeneca que apareció, la proporción de efectos secundarios es como, bueno, es como que si sales a la calle y te cae un matero del balcón de un edificio. Pasaste y te cayó el matero encima, más o menos, ese más o menos el peligro que tú tienes en el caso de la AstraZeneca con los fenómenos tromboembólicos. Y lo que se ha visto es que han tenido esos fenómenos tromboembólicos son gente que estaba susceptible, particularmente susceptible porque tenían problemas de discrasias sanguíneas. No hay. Las vacunas en general, las vacunas contra el COVID en general, son como el resto de las vacunas, muy seguras, todas. La Pfizer, la Moderna, la Sputnik, la China, todas son muy seguras, yo no dijiste tú, pero yo me puse la vacuna, la dosis de la Sputnik, y no sentí ni dolor en el sitio de la inyección, por ejemplo. Mi esposa se puso las 2 chinas, ya, pues mi esposa está vacunada ya completa con las 2 chinas, no tuvo absolutamente nada. Es decir, los efectos secundarios son muy pocos. Y el que tiene efectos secundarios, si acaso es que, bueno, le da algún COVID suavecito, le da un poquito de malestar general, un poco de moquera, de repente un poquito de tos, le arde la garganta, a lo mejor le da una fiebrecita de 37 y medio, pero no hay, digamos, son vacunas bastante, además, es que son vacunas, en su mayoría, están siendo probadas, no contra el COVID, pero sí contra el SARS, porque familia de los SARS, ¿no? Entonces, de los que producen un síndrome agudo respiratorio, que son las siglas en inglés. Entonces, y son vacunas con las cuales se está trabajando desde hace mucho tiempo. No es que sacaron unas vacunas en un año, sí, las sacaron en un año porque ya tenían la de la influenza, ya tenían la del SARS, ya tenían todas las otras vacunas que son muy parecidas a las del COVID, muy parecidas. Luis, finalmente, algo que tiene muy preocupada a mucha gente, en especial en Venezuela, pero muy preocupada sobre la vacuna, y es, ¿se puede tomar después de vacunarse? ¿O hay que esperar, bueno, mira, 6 años, 6 meses? Eso lo tengo clarísimo, eso lo tengo clarísimo ya, pues ya incluso unos especialistas en el tema me comentaron al respecto. Mira, no hay ningún problema en tomar después de la vacuna. Por supuesto, si tú te vacunas y vas y te echas una pea, ¿ves? Vas y te rascas, después al día siguiente tienes ratón y te da dolor de cabeza, ¿tá? No vas a saber si fue la vacuna o fue el alcohol. Por eso es que te dicen que sería bueno que no tomes mucho, pero puedes tomarte una cerveza, pero que no te rasques, porque puedes enmascarar los efectos de la vacuna y no saber si los efectos que estás viendo son por la vacuna o son por el alcohol que consumiste. Pero mira, en la Universidad Bolivariana alguna gente le daban una cartilla donde le decían que no podía comer marisco, que no podía comer esto. Una cuestión, una locura que yo no sé de dónde salió. No hay ninguna contraindicación de ese tipo, no existe. Es más, yo me vacuné y ese mismo día me tomé una cerveza, alguien me invitó a un sitio y me tomé una cerveza ese mismo día. Entonces, en casa del hijo mío, pues me acuerdo. Yo me vacuné y fui para casa del hijo mío, porque además creo que venía el otro, sí, el que estaba en Margarita venía, entonces fui para allá y me tomé una cerveza y me tomé un whisky ahí, tranquilo, pues, sí, porque no hay ninguna limitación en ese tipo. O sea que la gente, eso sí, lo que le digo, pues, no se rasque de forma tal que no tenga un ratón y después diga, es que esa vacuna da ratón, ¿verdad? No, la vacuna no da ratón, el ratón te lo da el rojo. Mira, le ha quitado okay. Un gran peso de encima a mucha gente, entre ellos mi sobrino, que no quiere vacunarse porque le dijeron que tenía que estar 21 días sin tomar. Y él dice que prefiere no vacunarse que estar 21 días sin tomar. Y viene que no hay COVID. Está bien. Sí, tranquilo. Dile que puede estar tranquilo. Está bien. Bueno, Luis, muchas gracias por la conversación de esta noche. Que estés muy bien. Muchas gracias por permitir los micrófonos de tu programa.
programa, que sé que es bastante escuchado, tanto de momento como después, porque la gente lo ve y lo oye, y bueno, igual que el reporte global, pues, que tiene muy buenos gente escribiendo allí, pues, y ahí uno puede pasearse por todas las posiciones, pues, que existen sobre distintos temas. Muchas gracias, Así. entonces, por tu amabilidad. Buenas noches a todos. Nos vemos mañana a las 8.